Bueno, les quiero presentar al doctor Edgar García Cruz. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. El doctor Edgar, además de ser una gran persona y un gran compañero, es médico internista, es cardiólogo, es ecocardiografista e intensivista cardiovascular y especialista en ECMO, nada más. Actualmente funge como coordinador de cardiopatías congénitas del adulto en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y bueno, dentro de sus mil millones de ocupaciones, nos hizo, pues, o bueno, tuvimos la fortuna de contar con su participación para este tema, que sin duda alguna es uno de los mejores exponentes para hablar al respecto. Muchas gracias por estar aquí, a pesar de todas las peripecias. No, gracias y una disculpa por hacerlos esperar. Espero que les guste la presentación y pues agradezco a Carla, ya sabes que me gusta mucho compartir con ustedes y que es un tema también interesante y que pues desgraciadamente muchas veces pocos conocen, incluso entre cardiólogos no hay mucho conocimiento sobre el tema y creo que es una buena oportunidad para hablar un poquito de esto. Y bueno, pues agradezco a todo el comité organizador y sin más preámbulo, pues vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Sí, se ve bien. Bueno, pues lo que vamos a hablar ahora es cómo valorar a un paciente desde el enfoque cardiovascular, a un paciente con cardiomiopatía cirrótica. Uso el término de cardiomiopatía porque muchos de estos pacientes que tienen cirrosis o tienen ya daño hepático evolucionan a esta entidad que, como les comentaba, a veces no tenemos mucho conocimiento de esta patología. La cirrosis, pues, es una enfermedad con aumento. En México ahora me llama la atención que están llegando muchos pacientes jóvenes con daño hepático que evolucionan a cirrosis y que en la mayoría, me atrevería a decir como en un 50%, si no es que más, no se tiene a veces una etiología clara y que entre el 40 y 50% de los pacientes van a tener repercusión cardiovascular. Las alteraciones pues más frecuentes son en enfermedad avanzada, pero también hay otras repercusiones como el síndrome portopulmonar que no tiene relación con la severidad de la progresión de la cirrosis. Entonces también esto es importante mencionarlo. Como definición, es una disfunción cardíaca crónica en pacientes con cirrosis que está caracterizada por una marcada sensibilidad contráctil y eso lo vemos muy frecuentemente con estados de hiperdinamia. Tiene una alteración en la relajación, en los periodos de relajación y esto a la larga condiciona disfunción diastólica. También se acompaña de alteraciones electrofisiológicas que pueden causar o predisponer a arritmias y pues el daño miocárdico progresivo puede también aumentar la masa y producir engrosamiento del miocardio. Hay diferentes consensos. Este es uno de los primeros que se posicionó de la definición de una cardiomiopatía en pacientes con cirrosis. Y pues veíamos como ya mencionaba que estos pacientes tenían hipercontractilidad, por así decirlo, alteraciones en la función diastólica y conforme progresaba esto también producían disfunción sistólica con posterior progresión a daño eh, en las arterias coronarias y esto causaba cardiopatía isquémica. Es característico que estos pacientes, antes de progresar a todo este daño, tenemos nosotros una sobrecarga de volumen y que característicamente esa sobrecarga de volumen de inicio no da alteraciones en la función diastólica. Entonces eso a veces hace que pasemos inadvertido cuando un paciente ya empieza a tener repercusión a nivel del miocardio. Este es un ejemplo de un paciente con un daño ya avanzado. Si ustedes ven, pues ya empieza aquí a tener algo de ascitis. La función se ve aparentemente normal. Tenemos aquí engrosamiento del miocardio. Si ustedes lo ven, se ve engrosado. Y algo característico también de estos pacientes es que tienen buena ventana en la mayoría de los casos en el miocardio.
¿qué es lo que puede afectar la ventana? Es que el corazón se desplaza por la citis y eso es importante que conocerlo, que a veces no tenemos buenas proyecciones porque la citis tan importante, el derrame pleural bilateral, desplazan un poco el corazón y es difícil encontrar una ventana acústica adecuada. Como ven aquí de inicio no hay alteraciones en la función diastólica como les comentaba y este paciente tiene una sobrecarga de volumen que su estado hiperdinámico es manifiesto y como ven, pues no hay alteraciones en la función diastólica. Conforme esto progresa, podemos tener estas repercusiones a nivel de disfunción diastólica, sistólica, cardiomiopatía dilatada, alteraciones en lo que sería el QT, también ya en fases más avanzadas, pero esto ya es propio de la cardiomiopatía dilatada, es que presenten disincronía. Y algo es importante que yo creo que vamos a retomar mucho y en esta charla es la hipertensión pulmonar y cómo se manifiesta. Estos pacientes característicamente también tienen o llegan a presentar incompetencia cronotrópica en fases más avanzadas. Así podemos ver incluso a un paciente que hace síndrome corto pulmonar. Ahorita vamos a hablar de qué es el síndrome corto pulmonar, pero se pueden presentar con una dilatación severa de cavidades derechas y también parte del espectro de esto es que afectan también las válvulas. Dentro de las válvulas que más afectan es la mitral y la tricúspide. Entonces, no es infrecuente encontrar unos pacientes así. Otro aspecto que también es importante porque muchas veces esto da problemas en el transquirúrgico es la disautonomía. Muchos de estos pacientes pueden hacer reacciones exageradas de hipotensión y después hipertensan durante el transquirúrgico y principalmente cuando están ustedes en el quirófano, cuando se está realizando un trasplante hepático. Dentro de la fisiopatología, pues se han mencionado diferentes mecanismos. Es una de la vasodilatación presinusoidal, la vasoconstricción sinusoidal, hipervolemia, como les comentaba, alteración en la regulación simpática, lo cual pues, tiene que ver mucho con la disautonomía, y un remodelado miocárdico que produce una disfunción mayor a nivel sistólico y eso se ve reflejado o lo vemos bien en los estudios de estrés. Pues vean muchas secreción o hay una secreción aumentada de diversas sustancias que van a producir tanto vasodilatación como vasoconstricción, pero algo importante es que a nivel de los receptores beta va a haber una alteración en su función y esto pues va a predisponer que estos pacientes puedan tener tanto trastornos de la frecuencia cardíaca como puedan también empezar con una hiperreactividad o un estado hiperdinámico donde este músculo está hipercontráctil y esa hipercontractilidad va a consumir algunos mecanismos de adaptación que tienen que ver mucho con la tropomiosina, la miosina, y esto pues evidentemente pues va a consumir energía. Por eso muchos de estos pacientes como mecanismo compensador empiezan a hipertrofiarse y empiezan también a la larga a hacer una apoptosis como les comentaba. Entonces sabemos que muchos pacientes de los que tienen daño hepático cirrótico, pues también secretan mucho vasodilatador a nivel periférico. Hay una sobreexpresión de óxido nítrico y por eso estos pacientes pues llegan a tener también hipotensión a la larga y esto pues asociado a este estado hiperdinámico favorece también sobrecargas de volumen y hay un estado de gasto aumentado. E incluso algunos pacientes pueden llegar a hacer algo que se llama insuficiencia cardíaca de gasto aumentado, ¿no? Que eso también es característico de la tirotoxicosis y pues estos pacientes también lo pueden llegar a presentar. Es importante también comentar que pues estos pacientes llegan a tener, como les comentaba, alteraciones en las arterias coronarias, alteraciones valvulares, vean, hasta en un 27.5%. Y pues a veces esto también nos confunde cuando se llegan a acompañar de foramen oval y puede confundir para el diagnóstico de síndrome hepatopulmonar, que eso también pues es importante tener el diagnóstico. La cardiomiopatía cirrótica, pues como les comentaba, hay una fase de hiperdinamia y después estos pacientes empiezan a tener alteraciones en
en la regulación de la frecuencia cardíaca y después evolucionan a una disfunción diastólica y sistólica. Entonces, ¿qué es lo que nos puede a nosotros afectar y principalmente a ustedes como anestesiólogos que van a estar en el transquirúrgico o están valorando a estos pacientes antes de que los lleven a a un trasplante? Pues que pueden llegar a tener una respuesta exagerada, pueden hacer gastos cardíacos aumentados o incluso hacer depresión miocárdica, pueden hacer hipotensión severa, sostenida, y a veces estos pacientes son muy lábiles al uso de vasopresores, de inotrópico. Entonces cambios sutiles incluso pueden verse reflejados de forma importante en la función contractil de estos pacientes. Entonces, esto deben de tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen un paciente en el transquirúrgico y de repente es una hipotensión súbita de 60, 70-30, pues ustedes pueden sospechar que a lo mejor ese paciente está sangrando, que tuvo alguna complicación asociada a la cirugía, y cuando es parte de su fisiopatología, y si no tienen ese conocimiento, pues ustedes van a estar pues aumentando y disminuyendo vasopresores, y esto pues a la larga puede predisponer a eventos de arritmias o de depresión miocárdica. También estos pacientes, como les comentaba, llegan a tener hipertensión portopulmonar, y esto pues sí es un factor pronóstico que ya se sabe que puede influir en el transquirúrgico y hacer crisis hipertensivas, y pues con disfunción ventricular derecha, lo cual puede pues producir congestión venosa sistémica y obviamente pues afectar el trasplante, porque pues puede ser congestión hepática, ¿no? Entonces también es importante tener el diagnóstico antes de que nosotros seleccionemos un paciente para trasplante. Y pues esto es como que lo que repercute en el post-trasplante. Si no se tiene conocimiento de esto, de los factores o la repercusión que tiene un paciente, pues puede poner en riesgo en el post-trasplante este órgano, ¿no? Y por eso esta es la importancia de que se haga una valoración adecuada. Entonces, como les decía, estos pacientes, pues de inicio, pues aumentan el volumen, tienen estos mecanismos compensadores que al aumentar la precarga o el volumen, pues aumenta también el enotropismo, y esto por eso perpetúa un estado de hipercontractilidad. Conforme esto progresa, pues, y esta sobrecarga de volumen va a hacer que también tenga dilatación auricular, y pues esto es muy característico. A veces estos pacientes, cuando nosotros medimos las presiones, recordemos que las presiones de la pulmonar son muy dependientes de flujo, y a veces puede ser que nosotros encontremos presión sistólica de la pulmonar de 70, 60, cuando un paciente está muy sobrecargado, y cuando nosotros o ese paciente cursa con una disminución de la precarga, puede incluso disminuir esa hipertensión o esa presión sistólica aumentada en el transcurso de hasta un día. ¿Qué es por eso lo que siempre va a ser mandatorio? Pues medir en estos pacientes las resistencias vasculares cuando se sospecha o se tenga alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Entonces, todos estos cambios pues van a derivar en que estos pacientes tengan, como les decía, un aumento de la volemia, y ese aumento de la volemia pues de inicio pues va a favorecer que se secreten sustancias que van a favorecer retención también de sodio. Y recordemos que estos pacientes de por sí tienen síndromes asociados, y esas alteraciones a nivel endocrina pues también van a afectar la función cardiovascular en estos pacientes. Entonces eso es muy importante, porque también a la larga pues recordemos que estos pacientes llegan a ser hipertensión portal, y esa hipertensión portal también es importante mencionarlo, no es dependiente, o no porque tenga una hipertensión portal severa quiere decir que va a ser también hipertensión pulmonar. Es algo característico que también no van de la mano, no son proporcionales. Si aumenta una, aumenta la otra. Entonces vean cómo en una etapa inicial, cuando empieza el daño, pues el corazón está normal, el miocardio, la masa, el grosor está normal, pero conforme empieza este aumento del gasto cardíaco, esta hipercontractibilidad,
después es como cualquier músculo, al estar en una función aumentada, por así decirlo, empieza a hipertrofiarse y entonces esta es la fase donde ya nos refleja que este paciente previamente cursó con una etapa de hipercontractilidad y aumento del gasto cardíaco. Esto también a la larga pues va a producir que se produzcan anormalidades en la membrana, que haya más liberación de citocinas, de factores de crecimiento, y esto pues aumenta el tono vagal, lo cual pues favorece la hiperdinamia y conforme aumenta esto ya se sabe que los endocannabinoides también llegan a producir depresión del miocardio y esto pues puede predisponer también a disfunción sistólica y diastólica. Entonces, esta etapa de hiperdinamia conforme progresa, viene una etapa de declive en donde ya vamos a ver francamente a un paciente con depresión miocárdica, disminución del gasto cardíaco y van a ser síndrome de gasto cardíaco bajo. Entonces, esto es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque incluso nosotros desde el electro, cuando lo valoramos en un paciente que está en valoración preoperatoria, si nosotros vemos ya un estado hiperdinámico que se acompaña de un QT prolongado, y que vemos que también hay alteraciones ya de la función diastólica, pues esto nos puede ya empezar a hablar que este paciente está progresando a un daño miocárdico y que si nosotros no actuamos aquí, pues estos pacientes pueden caer en una fase compensatoria y después claudicar y llegar a una fase de insuficiencia cardíaca. Con nosotros, cuando hacemos los estudios de estrés, y si vemos que un paciente empieza a hacer múltiples extrasístoles, pues siempre lo ponemos en los reportes, ponemos que también incluso si se prolonga el QT o hay cambios en el ritmo, pues también esto ya nos habla, como les comentaba, de ya empezar un paciente a tener repercusión tanto en la función diastólica como en la función sistólica. Es raro que nosotros veamos tan pocos pacientes, como le vamos a ver más adelante de la casuística que tenemos, que lleguen a esta etapa, ¿no? Casi siempre un paciente para que llegue a esta etapa probablemente tenga otros factores agregados como la diabetes, la hipertensión. Cada vez vemos a más pacientes que acompañan de estas otras enfermedades. Entonces, todo esto, pues nosotros con el ecocardiograma, desde que ustedes pidan simplemente un ecocardiograma, si sea un paciente joven que no tenga comorbilidades o factores de riesgo asociados, está indicado que a todo paciente se le pida un eco, por lo menos transtorácico, y si ya sospechamos de una enfermedad más avanzada, pues pedir un eco de estrés. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a reportarles? Pues los volúmenes, la función diastólica, si tiene también obstrucciones al tracto de salida, si tienes alteraciones de la movilidad, si tiene también síndrome o datos sugestivos de síndrome hepatopulmonar o portopulmonar. Y como vemos en muchas series, esto tiene importancia en el pronóstico y en el desenlace en el posoperatorio. Entonces, esto pues regularmente cuando nosotros vemos que empieza a invertirse la relación EA y que empieza a disminuir los tisulares, pues ya nos habla también de que este paciente empieza a tener eh, alguna alteración. Es característico que algunos pacientes llegan a desarrollar aurículas compliantes y estas aurículas compliantes a veces no hacen estas alteraciones o no hacen un síndrome flórido de disfunción diastólica porque llegan a tener esto, aurículas compliantes que soportan o pueden normalizar en cierta forma la función y en una etapa más avanzada pues ya claudica esa función y pues estos pacientes empiezan ya con disfunción tanto diastólica como sistólica. Entonces es importante tenerlo en mente y ven cómo un paciente que tiene ya disfunción sistólica y diastólica, la sobrevida de estos pacientes disminuye de manera muy marcada, ¿no? Vean esta gráfica como a lo largo del tiempo su pronóstico empeora en un paciente que fue llevado a trasplante, ¿no? Entonces, también es importante conocer estas repercusiones que puede tener, incluso implicaciones en el pronóstico, ¿no? Y vean igual,
un paciente que tiene disfunción diastólica en el tiempo, como también se afecta eh, su pronóstico. Entonces, en los pacientes, pues el aumento de la precarga, como les dije, va a aumentar la hipervolemia, lo cual va a ocasionar un hiperflujo. Y esto, pues nosotros lo podemos ver con ITBs desde calcular un ITBs altos de 25 o 24. Simplemente así lo podemos nosotros valorar, nos puede predecir. Obviamente, pues se debe tener experiencia en poner adecuadamente el cursor para no sobreestimar y no ponerlo dentro de la válvula. También, pues, estos estados de hiperdinamia, como les decía, pueden elevar la presión sistólica de la pulmonar por la misma hiperdinamia y no necesariamente porque tengan una hipertensión arterial pulmonar. También esto sí tiene más repercusión a nivel de transquirúrgico cuando tiene una obstrucción al tracto de salida. Por eso también siempre es mandatorio que un paciente que se le hace un eco de estrés se mida o se pulsa a nivel del tracto de salida para ver si no genera gradiente. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene un estado hiperdinámico, que tiene una obstrucción al tracto de salida, puede hacer incluso eventos de síncope o muerte súbita, ¿no? Entonces, es importante también tenerlo en mente y en pacientes que se les encuentra en estrés más de 36 milímetros en el tracto de salida, pues ya también se consideran de alto riesgo y estos pacientes son los que más se asocian a eventos de hipotensión en el transoperatorio. Y eso, como les comento, pues, es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque pues eso puede ser la causa de que a veces un paciente de forma súbita se hipotense en el transtiro. Entonces, como les decía, pues también pueden acompañarse de trastornos de la movilidad, como este es un ejemplo, una franca hipocinesia y con insuficiencia también de la válvula mitral, ¿no? También hemos visto varios pacientes que llegan con engrosamiento de la válvula aórtica y que pueden tener también estenosis de diferentes grados, ¿no? Y más si un paciente ya tiene más de 60, 65 años, como últimamente hemos estado recibiendo pacientes así, pues de esto le sumamos este factor de riesgo, ¿no? Vean, pues también algo importante y que por eso yo creo que muchos de los anestesiólogos han estado pidiendo ecos de estrés y cada vez pues es común que muchos anestesiólogos que valoran estos pacientes para trasplante ya tienen conocimiento de que pueden hacer cardiopatía isquémica, enfermedad coronaria. Entonces, dependiendo de las series que se consulten, hay unos autores que dicen que tiene una prevalencia hasta del 27 a 40%, o más cuando la enfermedad está avanzada. El tener cardiopatía isquémica aumenta la mortalidad más del 50% y la morbilidad en un 80%. Entonces, sí, esto es importantísimo porque puede ser la segunda de causa de muerte a un año post-trasplante, ¿no? Entonces, vean la implicación que tiene pasar desapercibido a un paciente que tiene enfermedad coronaria y por eso es importante tenerlo en mente y saber que pues es también indicado pedir un eco de estrés en pacientes que van a ir a trasplante. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos un eco de estrés? Si nosotros vemos que es positivo, pues le comentamos al médico que lo refirió, ya sea al hepatólogo, al anestesiólogo, porque esto pues sí tiene implicaciones en el pronóstico. Evidentemente, un paciente que sale con un eco de estrés positivo, pues debe de descartarse enfermedad coronaria y está indicado hacer un estudio de valoración de la anatomía coronaria. Ahorita vamos a hablar un poco de los hallazgos que hemos encontrado en una serie de pacientes. Entonces, vean, es común que nosotros veamos, como les dije, un corazón así y engrosado, hipertrófico, y pues se empiezan a hacer alteraciones de la movilidad dependiendo de qué tan avanzada esté la enfermedad coronaria. Este es un ejemplo. Vean cómo les digo, es un paciente hepatópata. Vean cómo la ventana se ve bien, el miocardio se ve bien, se ve engrosado. Este paciente podría aparentar que tiene una cardiopatía hipertensiva porque pues la masa también está aumentada. Un paciente que ya tiene hipertrofia concéntrica ya se puede considerar como una cardiomiopatía.
Por eso a veces en algunos pacientes les ponemos ese nombre, o algunos nada más le ponemos, si no tiene esa fase avanzada, pues remodelado con centro. Eh, También, como les digo, esto pues va también de la mano que un signo temprano de alteración o un predictor que nos habla de que probablemente ese paciente ya está teniendo repercusiones, la disfunción diastólica con aumento de las presiones. Cuando hay un aumento de las presiones, eso puede ser el preámbulo a que el paciente empiece a tener disfunción sistólica y pues de más daño miocárdico. Entonces, como les comentaba, pues no, esto no es nuevo, ya tiene, vean, este artículo es del 2012, donde hablaba ya de la importancia de realizar un eco de estrés en estos pacientes por todas las repercusiones que tienen. Y principalmente, pues sabemos, podemos de recordar que estos pacientes están siendo candidatos a un trasplante y pues es un órgano valioso y que se debe de valorar adecuadamente qué paciente pueda tener riesgo de tener eventos adversos a corto plazo después del trasplante. Entonces, es algo que también deben de ustedes tenerlo presente y pues afortunadamente cada vez lo vemos más, que cada vez indican ecos o estudios de estrés, inductores de estrés o de isquemia, mejor dicho, para diagnosticar o desenmascarar enfermedad coronaria. Ahora, otro de los aspectos importantes son los cortocircuitos. Estos pacientes pueden llegar a tener síndrome hepatopulmonar o portopulmonar. Y ahorita vamos a saber a qué se refiere eso, ¿no? Entonces, vamos a ver si en estos pacientes pueden llegar a tener un paso de burbujas y nosotros lo vamos a ver con solución salina agitada y dependiendo de la solución salina agitada y en qué ciclo o en qué latido pasa, pues nosotros podemos sospechar un diagnóstico. Como les comentaba, pues hasta un 4% de los pacientes pueden tener foramen oval y eso nos puede confundir con un síndrome hepatopulmonar. El síndrome hepatopulmonar son cortocircuitos intrapulmonares y si estas burbujas pasan en los primeros 3 latidos, pues nos orientaría más a un foramen o un defecto septal. Y si pasan después del cuarto latido, pues ya pensaríamos en un cortocircuito extra cardíaco, que es el síndrome hepatopulmonar. Entonces, nosotros podemos incluso establecer el grado dependiendo de qué tantas burbujas pasan. A veces es difícil realmente establecer cuántas y a qué velocidad pasan. Entonces, eso sí cuesta un poquito de trabajo. Pero ven aquí en este ejemplo cómo se pinta primero la administración de solución salina y después del cuarto latido empiezan a llegar las burbujas por acá. Si nosotros vemos que pasan por aquí, pues también eso nos orienta más a un defecto septal. Entonces, estrictamente hablando del síndrome hepatopulmonar, es una dilatación vascular intrapulmonar que tiene una prevalencia que puede ir del 4 al 47% y va a generar hipoxemia en el 5% de los casos y se va a causar por interacción de la vasodilatación y vasoconstricción. Se involucra mucho a los tromboxanos y prostaciclinas en su fisiopatología. Estos son los criterios del síndrome hepatopulmonar. Como ya les decía, puede haber hipertensión o sin hipertensión en un paciente con cirrosis, hipoxemia arterial, daño o haber un gradiente de más de 15 alveolar arterial, también dilatación de la vasculatura pulmonar, que eso pues puede ser por, como ya les decía, el eco de con burbujas o también pues lo podemos diagnosticar con estudios de medicina nuclear. También actualmente ya se están utilizando. Un estudio pues fácil y a la mano es el eco con solución agitada. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pueden presentarse con disnea, cianosis en fases muy avanzadas cuando tienen múltiples cortocircuitos y pues pueden tener también telangiectasias o ortodexoxia, que también eso es importante y tiene aplicaciones en el transquirúrgico y se relaciona mucho a hipotensión postural. Entonces, ¿qué es lo que también da como repercusión? Un mismatch en la ventilación-perfusión y como ya les decía, hipoxia y pues los criterios que les comentaba. Incluso cuando el paciente ya empieza a tener hipoxia, se puede catalogar dependiendo de la severidad
si tiene un paciente ya una saturación, por eso luego le ponemos una P2, mejor dicho, le ponemos en el reporte que se debe de tomar una gasometría para estratificar el grado de síndrome hepático pulmonar. Así se observa ya en el eco cómo empiezan a pasar las burbujas a cavidades izquierdas, pero no pasan por aquí, sino empiezan a llegar las burbujas por las venas pulmonares. Entonces, como les comentaba, pues esto en el trasplante o pretrasplante tiene implicaciones pronósticas. Ya vimos que pues es necesario ver cuando tenga alteraciones del ritmo, prolongación del QT, hacer un eco con burbujas, ver si ese paciente tiene aumentadas las resistencias o no. Si tiene datos o alta probabilidad de hipertensión pulmonar, pues está indicado también hacer un cateterismo cardíaco derecho. Entonces, también tenerlo en cuenta en estos pacientes. Y la hipertensión portopulmonar, pues se define como una hipertensión arterial pulmonar en presencia de hipertensión portal, esta es como la característica, y es independientemente de la progresión del daño, como les comentaba, y se produce por liberación igual de sustancias que producen vasoconstricción pulmonar. La hipertensión portal es parte pues, para establecer el diagnóstico y pues hay un aumento de la presión. Actualmente con las nuevas guías pues son más de 20 de presión media y que tengan una presión en cuña menor de 15 y unas resistencias vasculares más de 4 unidades Woods. Algunos autores dicen que con 3 también ya se considera parte del diagnóstico. Entonces, estos pacientes, pues, dentro de la fisiopatología está, pues, la sobrecarga, el estado de hiperdinamia, esto genera aumento de las presiones a nivel de la arteria pulmonar, y pues no se les olvide que deben de tener una presión en cuña normal o baja. También se puede estratificar el grado de hipertensión portopulmonar, y esto sí tiene implicaciones en el trans y postquirúrgico, implicaciones severas, porque este paciente puede hacer una crisis hipertensiva, como les dije, pulmonar, tanto en el transquirúrgico como en el postquirúrgico, y pues a veces es difícil controlar estas crisis. Se necesita a veces de vasodilatadores pulmonares de acción corta, como el óxido nítrico, y estos pacientes tienen mucho riesgo de hacer disfunción del ventrículo derecho y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan que el síndrome portopulmonar o este tipo de hipertensión arterial pulmonar es del grupo 1, como se puede ver aquí, y pues estos son los estudios que se aconsejan cuando ya se diagnostica o cuando se obtiene una alta probabilidad. Recordemos que el eco es un estudio que mide solo la probabilidad, no podemos establecer tajantemente un diagnóstico de hipertensión, a menos que se haga un cateterismo y el estándar de oro pues es por cateterismo cardíaco derecho. Pero en todo paciente que tengamos alta probabilidad con la imagen es un poco borrosa, pero nosotros catalogamos así a los pacientes por el grado o el riesgo o la probabilidad, ¿no? Si tenemos un paciente que nos da una probabilidad intermedia o una probabilidad alta ya con dilatación de cavidades, pues es como en este caso, vean, pues ya tiene una dilatación importante, una PSAP casi de 90 y una insuficiencia tricuspidea también con un aplanamiento del septum, pues esto obviamente está indicado hacer un cateterismo cardíaco derecho en este paciente y evidentemente no puede ser llevado a un trasplante hepático hasta que no se vea el grado o la severidad de esta hipertensión arterial pulmonar. Entonces, es importante también saber que estos pacientes se pueden indicar vasodilatadores pulmonares y pues independientemente de que se inicie tratamiento o no, tendrán que ser llevados a un cateterismo y después revalorar si este paciente va a ser o tiene todavía indicación para trasplante. Eso es importante tenerlo en mente. Entonces, en resumen, esta es toda la valoración preoperatoria que se debe de realizar, descartar todas estas repercusiones a nivel cardiovascular, porque, como ya les dije, tiene implicaciones tanto en el transquirúrgico como en el postquirúrgico de un trasplante hepático. Entonces, que a veces se ha recomendado que también tengamos en cuenta los IECAS van a meter riesgo de vasodilatación y pues esto va a producir vasoplegia, ¿no? Va a aumentar el riesgo de vasoplegia, entonces tener cuidado cuando un paciente lleva mucho tiempo utilizando IECAS. Valorar siempre la volemia porque
pues muchos de estos pacientes entran sobrecargados con derrames pleurales de más de 1 litro en cada pulmón, ascitis severa. Entonces esto también tiene reimplicaciones en la ventilación mecánica y pues puede a veces ser difícil destetarlos de la ventilación. El uso de beta bloqueadores pues va a favorecer el bajo gasto cardíaco y pues como sabemos su uso crónico a veces cuando queremos usar nosotros inotrópicos como la dobutamina pues no va a tener un efecto favorable porque tienen persistentemente bloqueado los receptores. Entonces, pues también tenerlo en mente y probablemente nos decantemos por otro inotrópico. El uso de espironolactona, pues también se ha asociado a que disminuye como toda hipertrofia ventricular izquierda, la hipertrofia. En el intraoperatorio, pues mantener una adecuada precarga y poscarga, eso es parte fundamental. Como les decía, son muy lábiles, siempre monitorizar el gasto cardíaco, la respuesta a volumen, estar valorando qué tanto se modifica la presión sistólica de la arteria pulmonar por eco, es fácil, o si tenemos Van, pues todavía mejor. Valorar la función biventricular porque pueden hacer depresión miocárdica con la dirección de la anestesia y pues esto lo podemos hacer de dos formas, por SWAN o por eco. La ventaja del eco es que no es invasivo, lo podemos medir las veces que queramos y que también nos ofrece etiologías de la disfunción y si ese paciente se está agregando alguna otra causa. Entonces, lo podemos o está recomendado hacerlo actualmente por ecocardiograma. Y bueno, esas son como las recomendaciones, pero también algo de lo que tenemos en experiencia es de haber analizado algunos pacientes, 52 pacientes que se analizaron. Vean cómo pues es más frecuente los pacientes que hemos visto con daño hepático masculinos. La edad más o menos oscila entre los 52 y 65 años. Y pues estas son las causas, puede ser alcohólica en 12 pacientes, criptogénica en 8, pero aquí esto últimamente ha aumentado, y otras causas como son virales, asociadas a fármacos, pues también es el grueso de lo que vemos. ¿Qué otras comorbilidades acompañan de diabetes hipertensión? De estos 52 pacientes, 29 lo tenían. Y hipertensión es más frecuente la diabetes en los hombres y la hipertensión también. Cáncer, pues en algunos también tenían asociación de cáncer, de diferentes tipos de cáncer, también asociados al daño hepático. En cuanto a la función del ventrículo derecho, realmente la mayoría está conservada. Vean la presión sistólica pulmonar, regularmente está en 38 en promedio, y la función ventricular se conserva. Lo que sí vemos es que solo pocos pacientes, o bueno, 14 han evolucionado a disfunción diastólica, la mayoría conservan su función diastólica, como les comentaba. Estos mecanismos compensadores pueden sostener o mantener una función adecuada y por eso a veces es difícil diagnosticar etapas tempranas de la cardiomiopatía cirrótica, perdón, la cardiomiopatía cirrótica. También llegan a tener en fases más avanzadas dilatación, pero regularmente vemos una dilatación ligera. Es poco común que veamos dilataciones moderadas o severas. La vena cava regularmente la tenemos en 19, no vemos cavas tan grandes y también por eso a veces el Vexus no es tan valorable, porque en estos pacientes pues también sabemos que el flujo portal se modifica y puedes tener un flujo pulsátil sin necesariamente tener sobrecarga de volumen o datos de congestión venosa sistémica. Entonces también tenerlo en cuenta, se lo medimos nosotros para ver qué es lo que encontramos en estos pacientes, pero realmente a veces no correlaciona mucho con el estado de volumen. Y ven de los 52 pacientes, pues sí ya tenían datos de síndrome hepatopulmonar 16, y pues también actualmente con el ultrasonido podemos medirles la citis y medirles también derrames pleurales. Nosotros también lo ponemos en los reportes si vemos líquido de ascites o si vimos derrames pleurales, y pues sabemos que actualmente por ultrasonido pulmonar se puede cuantificar el derrame pleural. Entonces son otros datos que también aportamos en el estudio de ecocardiograma de estrés. Bueno, y como mensajes para llevar, pues la cirrosis afecta al sistema cardiovascular en más del 40% de los casos. El síndrome hepatopulmonar se puede diagnosticar por el ecocardiograma con solución salina agitada, y el síndrome portopulmonar sí es un factor de riesgo para el trasplante importante.
y la cardiopatía isquémica, casi como la obstrucción al tracto de salida, son patologías que deben descartarse siempre antes del trasplante, porque también esto sí también se asocia a mayor riesgo de morbo y mortalidad, tanto en el transquirúrgico como en el postquirúrgico de estos pacientes que fueron llevados a trasplante hepático. Y pues, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias. Pues una súper charla. La verdad es que estuvo como muy completa, exactamente lo que nos interesa, yo creo que a quienes estamos involucrados en trasplante hepático y a quienes estamos involucrados con pacientes con cirrosis en general. Creo que es algo que sí debemos conocer porque nos pueden poner en camisa de once varas al momento de los cambios hemodinámicos en el transoperatorio, sobre todo si son procedimientos de alta complejidad, ¿no? O procedimientos de urgencia en pacientes con deterioro en general. Ahí, bueno, déjame ver ahorita en las preguntas en las plataformas. Yo tengo un par. ¿A partir de qué parámetro o digamos o sea, existe un punto de corte a partir del cual tú recomiendes ir a cateterismo derecho sí o sí? ¿O porque tenemos la probabilidad Sí, alta? mira, cuando un paciente por eco cumple con datos de probabilidad alta, ahí sería mandatorio. Nosotros en patologías no asociadas a cardiopatía cirrótica, cuando tienen presiones sistólicas de la arteria pulmonar medidas por eco, más de 40 milímetros, incluso algunos autores ya lo sugieren. En 50 siempre los mandamos a cateterismo de derechos si van a ir a algún procedimiento, ¿no? Porque el riesgo de que la probabilidad, la sensibilidad y especificidad de este estudio medido por eco aumenta ya con valores por arriba de 50 milímetros de mercurio. Entonces, ese sería como que lo que algunos autores, específicamente hablando en cardiomiopatia cirrótica, recomiendan. Y 40 cuando ya también tenemos datos evidentes de dilatación de cavidades derechas. Ok. 40 cuando hay dilatación de cabeza. Ok. Mm. Y la otra, es muy frecuente, sobre todo en etapas incipientes, digamos, de la cardiomiopatía, que tengan alteraciones de la geometría ventricular, desde remodelados concéntricos, hipertrofias como tal. Y pues tengo entendido, pero también por eso es una pregunta al experto, que de pronto la fracción de eyección se puede modificar. Entonces, utilizarlo como parámetro único de función ventricular a veces da un poquito de escozor porque es complejo, pero existe la eficiencia del trabajo miocárdico, que eso, Sí, pues, sí, no de siempre se hecho, reporta, pero es como muy útil. ¿No de te pasa? hecho, la cardiomiopatía cirrótica también ya se considera como una de las entidades que pueden producir disfunción de la mecánica ventricular, y esa disfunción de la mecánica ventricular puede ser una etapa temprana de la disfunción sistólica, y eso se conoce como disfunción sistólica subclínica, ¿no? Puedes tener un strain o una alteración del strain de tanto circunferencia radial, longitudinal, y ya actualmente está muy en boga también el trabajo miocárdico, que eso también son etapas tempranas que te están avisando que ese paciente ya está pasando de una etapa de hiperdinamia, donde tenía un gasto cardíaco normalizado porque o compensado, pero que ya empieza con una etapa de declive dentro de los mecanismos compensadores. Entonces, creo que actualmente dentro de los estudios siempre o tratar de que siempre se reporte la mecánica ventricular y el trabajo miocárdico, porque esos pueden ser predictores tempranos. Y recordar siempre que la fracción de eyección no valora totalmente la función contráctil, ¿no? Es un parámetro que valora también función, pero no es el único y no debemos de quedarnos. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener FEBIS de 70, de 80, cuando ya tienen daño miocárdico, ¿no? Entonces también creo que también ahí tenemos que valernos del índice de Tate, del MAPSE, y principalmente de mecánica ventricular. Gilda. Hola Edgar, buenas tardes. Hola. Para medir la recomendación de vigilancia en el bulimia en el trans, cuando no tenemos acceso a esto de la emisión de la cava, ¿qué recomendaciones nos harías?
Cuando por no puedes medir ultrasonido. la cava, Ajá, ajá. pues puedes modelar con variabilidad del ITB, puedes ver, por decir el Vexus, te digo, es que a veces es muy discrepante en cirrosis, entonces a lo mejor no puedes establecer bien la volemia, pero creo que también otro de los parámetros que se puede ver es el flujo de la vena cava superior, puedes sacar también, como te decía, la variabilidad, puedes ver también el grado de congestión, porque muchos de estos pacientes hacen disfunción sistólica o diastólica y eso aumenta las presiones de llenado y ver congestión venocapilar por ultrasonido pulmonar. Básicamente serían esos. Recordar que estos pacientes tienen a veces un estado de insuficiencia tricuspidia, pero por hipervolemia. Entonces esa hipervolemia pues ya no es tan valorable que tú tengas, aunque tú tengas diámetros, no sé, de 22, 23 a lo mejor, esos diámetros ya son parte de su volemia que necesita ese paciente. Otra cosa importante es que estos pacientes dependen un poquito a veces al inicio de precarga. Luego, cuando tú los depletas de forma muy brusca, pacientes hacen hipotensiones muy severas. Entonces también, si supongamos estaban un poquito sobrecargados, si tú los haces orinar 5 litros, pues evidentemente ese paciente va a ser bajo gasto cardíaco porque está acostumbrado a cierto grado de congestión o de precarga, ¿no? Aumentado. Gracias. Y otra pregunta, cuando mencionabas esto de las crisis hipertensivas, que la conducta a seguir con óxido nítrico, ¿tenemos algún otro tratamiento en caso Sí, de no contar podemos, en el sí, trans que podamos echar de mano? acción corta, sí, Sí, de acción corta debemos de recordar que el único que hace rápido beneficio es el óxido nítrico. Si no tenemos óxido nítrico, podemos utilizar hidroporos, pero pues ya sabemos que también afecta la función plaquetaria, puede responder a sangrados. Actualmente se están utilizando otros análogos de prostaglandinas, pero también no están a la mano de todos los centros, ¿no? Entonces, ¿qué les diría yo? Pues si un paciente hace disfunción ventricular derecha más crisis hipertensiva, pues milrinona yo creo que sí la tenemos a la mano y como que este sería como el inotrópico más indicado y pues combinarlo con hilopros y si tienen la ventaja y el privilegio de tener óxido nítrico, pues óxido nítrico también. Todos los demás, bosentan, sildenafil, macitentan, son de acción larga. Pues esos no vas a ver respuesta en trans, ni obviamente no son para crisis hipertensivas pulmonares agudas, ¿no? También pues la ventilación mecánica, ¿no? También recordar que pues estos pacientes se debe de adecuar la ventilación mecánica y no fomentar estados de sobrecarga hídrica. La sobrecarga hídrica, como les decía, también aumenta las presiones. Entonces, tratar de mantenerlos en normovolemia o ligeramente negativos cuando ya tienen una crisis. gracias. ¿Mm? Y en estos pacientes en donde, bueno, se considera que son frágiles, ¿la prehabilitación ayudaría antes de llevarlos a un trasplante? Precondicionarlos, Ajá, como darles un sí. De hecho, muchas escuelas ya hacen eso de precondicionar a un paciente. Sí se puede hacer. Depende también qué patología tenga, ¿no? Si un paciente tiene enfermedad coronaria, pues tiene que ir a cateterismo, de todas, antes de llevarlo. Si tiene un paciente de obstrucción al tracto de salida y tú le haces un eco de estrés y ese gradiente se va hasta 70, pues tendrías que buscar estrategias para disminuir ese gradiente, ¿no? Ya sea con tratamiento farmacológico o incluso hasta a veces terminan con ablación septal, ¿no? Ahí sí el riesgo es alto. Si tienes un paciente que tiene también derrames, porque a veces se acompañan de derrames, pues sería pues resolver el derrame para evitar eventos adversos, tanto pericárdico como pleural, sería eso. Y pues sí, los programas de rehabilitación han mostrado que el ejercicio disminuye también el grado de hipertensión pulmonar, entonces también podría utilizarse. gracias, Ander. Mm, Ya casi se nos acaba el tiempo, pero yo tengo un par de preguntas más. ¿Qué Sí. sucede con estos pacientes que tienen a lo mejor una fracción de eyección que ya vimos que no es para nada la panacea para la evaluación de la función sistólica, pero una fracción de eyección límite bajo, con eficiencia de trabajo miocárdico disminuida, francamente disminuida,
¿existe algún punto de corte en el que debamos continuar con la evaluación de ese paciente para evitar que haga falla cardíaca intraoperatoria o postoperatoria? Porque a veces el deterioro más grave no es ni siquiera en el trans, sino en el postquirúrgico, cuando se restablecen los flujos, una vez que ya no hay impedancia, pues ya no hay hígado cirrótico, entonces todo se restablece. Yo te digo. Sí, o sea, dime. a partir, ¿qué tomaríamos en cuenta, digamos, para continuar la evaluación de ese paciente y ver si existe algún punto de corte en el cual primero deberíamos a lo mejor considerar tratamiento o prehabilitación o precondicionamiento antes de llevarlo a trasplante, sobre todo en disfunción sistólica? Sí, mira, en cardiomiopatía cirrótica no está tan validado como en pacientes que hacen cardiomiopatía urémico hipertensiva, como en trasplante de riñón. Sabemos que esos pacientes con FEBIs de 30 y las haces ecos de estrés y tienen reserva miocárdica se van a recuperar, ¿no? Aquí en la cirrótica todavía no hay tantos estudios. Se han intentado hacer estudios en donde también busques reserva miocárdica y eso que te sirva a ti como decir, bueno, tiene reserva, yo lo voy a trasplantar y probablemente ese paciente se recupere. Pero yo te diría que aquí no, aquí sería mejor que si un paciente tiene FEBI menor de 30%, tienes que buscar una causa si no tiene otras enfermedades asociadas. Eso sería como tu obligación, ¿no? Porque dices, no tienes diabético, no es hipertenso, no tiene cardiopatía isquémica, ¿por qué tiene FEBI baja, no? No tendrías que buscar e ir. Hay pacientes que también algunos artículos recientes mencionan que llegan a ser problemas de microcirculación por la cardiopatía o por la hipertrofia del ventricular que tienen. Entonces, eso es yo como mi sugerencia es de que no es normal que un paciente tenga ese daño y tendrías que tú buscarlo. Si no tienes una causa clara y tú dices, yo ya descarté todo y porque tiene esa función, pues a lo mejor ahí sí buscarle reserva miocárdica y ver si eso te puede servir a ti como predictor de que ese paciente tolere la cirugía y obviamente pues que tenga recuperación en el post-trasplante, ¿no? ¿Reserva miocárdica cómo? Eso se busca por eco de estrés y tú ya ves que aumenta el gasto cardíaco, el estrés, Okay. el volumen sistólico. También lo puedes hacer por resonancia si quieres. Es un estudio más costoso. La ventaja de la resonancia es que también te puede identificar patrones que nosotros no vemos con el eco. Puede tener asociado una miocarditis, puede tener, ya cada vez vemos más que tienen asociadas miocardiopatías, ¿no? Que pues, siempre no, o sea, sí, cuando tienes duda, yo sí le recomendaría hacer una resonancia. Y en un paciente que, por ejemplo, llega con hipertensión arterial pulmonar leve, en el transoperatorio es muy frecuente que esos pacientes, sin que propiamente hagan disfunción del ventrículo derecho, pero lo mismo, se restituye el flujo y entonces sí tienen un poco de sobrecarga, sin disfunción, pero sí con sobrecarga, las presiones pulmonares incrementan. Y bueno, se espera que eventualmente cuando todo el estado hiperdinamico y los cambios del trasplante disminuyan y todo se normaliza un poco, no progrese a mayor alteración. ¿Tú considerarías que se debería de monitorizar la función de ese ventrículo con cierta periodicidad y con cuál, si es que fuera necesario? Sí, pues mira, yo totalmente recomiendo y ustedes saben que yo soy promotor de hacer monitoreo no invasivo con eco. Yo creo que en el postquirúrgico inmediato sí tendrías que valorar la función ventricular derecha. Yo no me iría tanto por las presiones, yo me iría más a valorar la función derecha, porque si el paciente tolera o mantiene una función ventricular o del ventrículo derecho adecuada, así haga presiones altas, ese ventrículo te está diciendo que está preacondicionado. Pero si empieza a hacer disfunción ventricular derecha, que baje el TAPSE, la función de acortamiento, la onda S, aguas, porque ese paciente sí quiere decir que va a hacer una crisis severa y sí tendrías que actuar rápido. Pero mientras la función derecha no se deteriore, pues en cierta forma como estar tranquilo, aunque las presiones hayan aumentado. Okay. ¿Y qué lo harías? Pues nosotros, yo te diría, pues en el transcripto inmediato hacer un diario, una ecoscopia, evaluar el BD y ya cuando se vaya a su casa, de los cambios hemodinámicos que tú esperarías que se restablezcan por lo menos entre 6 y 8 semanas, como cualquier otra. Ok. Nos preguntan
la doctora Muñoz, ¿a partir de qué edad realizan ecocardiograma de estrés en pacientes que no tengan factores de riesgo clásicos de enfermedad coronaria, incluyendo enfermedad hepática asociada, metabólica asociada a trastornos metabólicos, dentro del screening inicial? ¿Hay alguna recomendación en cuanto a la edad? Específicamente hablando en daño hepático. Sí, Sí. mira, no hay como tal una edad. O sea, más bien ahí tú tendrías que valorar si en el eco inicial tuve alteraciones de la movilidad. O sea, ahí sí tendrías que hacer un eco de estrés. Yo te diría que en todo paciente que va a trasplante, por lo menos le tendrías que hacer un eco para ver, descartar síndrome portopulmonar, hepatopulmonar, y todo esto que ya hemos hablado. Un eco transtorácico simplemente, si tienes alteraciones de la movilidad y tienes cambios en el electro y tienes QT prolongado y tienes otros datos que a ti te dicen que la progresión del daño miocárdico está avanzado, ahí no importa la edad, ahí tú tendrías que pedir. Pero como conclusión, yo, en mi opinión, a todo paciente que vas a llevar a trasplante hepático le tendrías que pedir por lo menos un eco transtorácico y con solución salina agitada. Y si dices no, porque pues no tiene otros factores, ya dependiendo de lo que arroje ese eco, ya tú decides si le pides un eco de estrés o no. A lo mejor quiero pensar que se refiere, por ejemplo, como en algunos puntos de corte de edad, ¿no? De a partir de tantos años hay que hacerse mastografía anual, a partir de tantos años hay que hacerse colonoscopia. Es que aquí no es así como la edad, ¿no? Porque puedes tener un paciente de 20 años que tenga una cardiomiopatía cirrótica muy avanzada y que tenga daño, aunque no tenga que ver con la edad, ¿no? Aquí sí te diría que aquí seríamos un poquito más juiciosos en ese sentido. ¿Por qué? Porque luego ya ha habido sorpresas de que pacientes que de 30 años van a se trasplantan y se infartan, ¿no? Y ya dijimos, pues, ¿por qué no le hice un eco de estrés antes, no? No, a lo mejor en otras enfermedades podría ser como 40 años, que es cuando ya actualmente se pide. Ya se bajó, antes se pedía solo a los 50 años, ahora con 40 años ya incluso te piden una valoración preoperatoria. Sí, y probablemente tenga mucho que ver también con la capacidad funcional del paciente, que no se ha hecho mucho hincapié en general en todas las propuestas. Sí, es verdad Sí. lo que comenta la doctora. El año pasado la AJA propone un algoritmo que es un poco el refreshment del 2012, que también se propuso un algoritmo parecido en donde tenían otras variables y otros estudios a partir de los 40 años. Sin embargo, probablemente un paciente que a lo mejor no tiene tanto deterioro, que tiene buena capacidad funcional, que no tiene angordisnea, síncope y que va por hepatocarcinoma, pues probablemente un ecoestrés no nos arroje tanta información que un paciente de 35 Yo creo que aquí, como siempre decimos, ¿no? Las guías te sugieren, ¿no? Pero individualizar a cada paciente, eso es lo que adecuado, ¿no? O sea, tú evidentemente, como tú dices, si tienes un paciente que tiene datos de insuficiencia cardíaca, pues clínicos, pues aunque tenga 18 años, pues tienes que hacerle más estudios, ¿no? Si tienes un paciente que está totalmente en clase funcional 1 sin ningún problema, pues a lo mejor dices, pues no, ahí sí me baso en las guías y después de los 40 años le pido algo más. Yo creo que aquí es más bien individualizar eso y sí, te digo, antes las guías ya de valoración preoperatoria bajaron la edad, ¿no? A 40 años, antes se pedían con 50, pero pues siempre individualizar cada caso. Lo cierto es que, bueno, estos pacientes a veces no es factible evaluar la capacidad funcional, son gente muy frágil o simplemente por la citis les incapacita hacer caminatas y tal. Y la última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Tú has encontrado alguna correlación con otro parámetro en pacientes que te presentan incompetencia cronotrópica en el estrés? Porque de repente no llegan a la frecuencia cardíaca estimada, pero ¿qué otras cosas has visto en el eco en reposo, por ejemplo? Regularmente esos pacientes tienen ya disfunción diastólica, ya tienen aumento de las presiones de llenado y en el electro también tienen ya QT prolongado, tienen alteraciones en el ritmo. Y algo característico también que hemos visto es que regularmente esos siempre salen con síndrome o con paso de burbujas positivo, salen con síndrome o por lo menos hepatopulmonar, o sea, se ve el paso. Entonces eso ya también te habla de un estado avanzado y como veíamos, pues uno de los factores que refleja esto
es cuando ya tienes ese aumento del tono vagal y eso también va de la mano con aumento de los cortocircuitos intracraniales. Entonces, el paso de burbujas casi siempre va de la mano con eso. Porque tal vez podría sugerirse eventualmente cuando se valide, si tenemos un paciente justo con disminución de la eficiencia del trabajo miocárdico, prolongación del QT, disfunción diastólica grado arriba del 1, probablemente son pacientes que tengan incompetencia cronotrópica. Casi nadie tolera el ejercicio porque son pacientes muy frágiles, como comentamos. Y a lo mejor tiene 32 años y ya tiene estas características y posiblemente sea una buena idea ver si tiene o no incompetencia cronotrópica, porque también el manejo de intraoperatorio se va a modificar en estas personas. Sí, de hecho, ahí sí tendríamos que pues tener, a veces no responden tan fácil a la atropina, ¿no? Entonces tendrías que tener un marcapasos ahí transitorio. Sí. Y eso sí, la verdad es que sí sería de gran ayuda para ustedes, ¿no? Porque al final son predictores que se pueden valorar desde antes de que lo lleven a un paciente en el transquirúrgico. Listo, pues ya se nos acabó el tiempo desde hace 8 minutos, Bueno, perdón. sí. Muchas gracias a todos por No, acompañarnos. de nada. Muchas gracias por la charla, de verdad. Ya sé que estás súper ocupado. Felicidades por tu cumpleaños mañana. Sí, gracias. Por eso se cambió un poco el día, Sí, pero de verdad agradecemos que te hayas tomado el tiempo con gusto. la preparación y de Ahí, compartirnos esto. Y encantado cuando me inviten. Feliz cumpleaños, Edgar. Y muchas gracias. Igualmente. Excelente. Gracias. Como siempre, Gracias. maestro. Sí, pues ahí estamos en contacto y encantado cuando me quieren invitar. Ahí, pues a la orden. acabo de grabar Bueno. esto. Muy bien. Bueno, Gracias a todos nos que vemos. nos Bye. acompañaron también. Hasta luego.